Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Hoy vamos a ver otro tema de la semántica, la sociolingüística. ¿Qué es la sociolingüística? Entonces aquí hacemos una pregunta que nos viene a referir o nos vienen a dar la explicación de la sociolingüística, que hace que un enunciado pueda tener significados distintos en diferentes situaciones comunicativas. Es decir, que un solo enunciado puede tener varios significados o se puede entender de varias maneras. Entonces la sociolingüística es una disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad. Se diferencia de la lingüística ya que estudia la lengua como un sistema con correlato social. Es decir, que gracias al estudio de la sociolingüística ha sido posible comprender las expresiones de múltiples lenguas como producto de una sociedad determinada histórica y culturalmente. Aquí tenemos una situación comunicativa. ¿Y ahora qué le digo? Te he visto y me has parecido tan bella que tenía que regalarte estas flores. ¿Quieres tomar un café? Esta es una situación comunicativa. La competencia sociolingüística. ¿Qué es la competencia sociolingüística? Hace referencia para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en las que intervienen factores lingüísticos, extralingüísticos y de contexto. Quiere decir que una persona con competencia sociolingüística sería capaz de comprender y explicar la diferencia del significado de un mismo enunciado formulado en dos situaciones comunicativas distintas. Entonces es capaz de comprender las diferentes situaciones comunicativas. La competencia sociolingüística es capaz del hablante educar sus enunciados al contexto social concreto en que se produce la comunicación. Entonces sabe y puede pronunciar o reconocer el significado de diferentes contextos. Esa es la competencia sociolingüística. Voy al ciber a bajar unos rintones, dice el muchacho. Dice la señora, estos jóvenes de hoy parece que no hablaran castellano. Dice el señor, dice que se va a Siberia a trabajar con los gringos. Entonces esa es la competencia sociolingüística, tratar de comprender los diferentes significados de varias culturas. La macro y la micro sociolingüística. Entonces la macro sociolingüística se ocupa de estudiar los fenómenos del uso de la lengua en comunidades lingüísticas y en grupos de hablantes grandes y complejos, como las comunidades bilingües o plurilingües. Es decir, que atiende a problemas que tienen que ver con diversidad lingüística y el modo en que se refleja en la diversidad humana. O sea, estos ya son un grupo a nivel mundial. Este macro sociolingüístico atiende a culturas grandes, a diferentes países, a todo lo general. La microsociolingüística se encarga del análisis de la organización lingüística del comportamiento social, dedicándose a la descripción y análisis de la lengua, de las características de sus usuarios en grupos pequeños, comunidades de habla. Entonces ya son comunidades pequeñas, por ejemplo, dentro de nuestro territorio, cómo hablan en cada territorio de nuestro país, por ejemplo. Como los paisas tienen un acento diferente, como los rolos tienen otro acento diferente. No solo habla cómo escriben o cómo son sus palabras, sino cómo su acento al hablar. Esos son micro sociolingüística. La sociolingüística sincrónica y diacrónica.
Aquí nos muestra un personaje, Ferdinand de Saussure, 1857-1913. El reconocido lingüista suizo, padre de la lingüística estructural, configuró la distinción entre los métodos de estudio de la lingüística, estableciendo la relación sincrónica y diacrónica. La sociolingüística sincrónica. Entonces primero vamos a ver la lingüística sincrónica, estudia la lengua en el momento preciso de la historia. Entonces con esto también viene lo que es la sociolingüística. Claro que está que este se centra de la estructura sociolingüística y las variaciones lingüísticas que dependen de las situaciones y las actitudes de los hablantes. Entonces aquí pues en el momento de la historia empieza el momento preciso de la historia. Lo mismo empieza de diferentes situaciones y las actitudes de los hablantes. La sociolingüística diacrónica, todo lo mismo, la lingüística diacrónica se interesa en la historia de la lengua y su evolución. Es por ello, entonces, la sociolingüística se ocupa del cambio lingüístico, la adquisición y la difusión de las lenguas. Entonces empieza desde la evolución, pero ya hablando socialmente, no solo lingüísticamente, sino sociolingüísticamente. Listo, chicos, entonces vamos con la guía de trabajo, la sociolingüística. Ya conociendo qué es la sociolingüística, vamos con la guía. Hilo conductor, producción textual. Objetivo, comprender qué es la sociolingüística. ¿Qué hace que un mismo enunciado pueda tener significados distintos en situaciones comunicativas? Fue la pregunta que había puesto al principio del tutorial. Explica la siguiente afirmación de Joshua Fishman en 1972, a pocos años de ser inaugurada la sociolingüística. Los titulares periodísticos, con todas sus estridencias, pueden servir para mentalizarnos de una autoevidencia frecuentemente olvidada por muchos americanos. En otras palabras, que la lengua no es simplemente un medio de comunicación y de influencia interpersonal. No es simplemente un vehículo de contenidos ya latentes, ya patentes. La misma lengua es contenido, un referente de lealtades y animosidades, un indicador del rango social y de las relaciones personales, un marco de situaciones y de temas, así como un gran escenario impregnado de valores de interacciones que tipifican toda comunidad lingüística. Quiere decir que la lengua no es solo un medio de comunicación, también la lengua nos ayuda a relacionarnos con los demás, situarnos en un contexto social y fortalecer nuestros valores. Vamos con la siguiente pregunta, selecciona la respuesta correcta. La macrosociolingüística se ocupa del conjunto de creencias de habitantes de comunidades grandes. No habla sobre más que todo de la lengua. El conjunto de creencias de habitantes de comunidades grandes, bueno, aquí repite, del análisis de la organización lingüística del comportamiento social de grupos pequeños. No. De estudiar los fenómenos del uso de la lengua en comunidades lingüísticas y en grupos de hablantes grandes o complejos. Esta sería la respuesta. Ya conociendo esto podemos decir que es la microlingüística. ¿Listo? La sociolingüística sincrónica. Se interesa por la historia de la lengua y estudia su evolución. Entonces aquí nos dice, estudia la lengua en un momento preciso de la historia. Entonces la respuesta sería
¿Se interesa por la historia de la lengua y estudia su evolución? No. Estudia la lengua en el proceso de la historia. Esto es lo que es lingüística sincrónica, pero también se hace referencia a la sociolingüística. Entonces la respuesta es la B. Entonces vamos mirando también el tutorial, vamos a hacer que es la diacrónica. Ya sabiendo que este estudia la lengua en el proceso de la historia, ¿cuál sería la diacrónica? Profundizamos. La sociolingüística se encarga de analizar la influencia que tiene en una lengua los factores socioculturales, extralingüísticos y contextuales presentes en diversas situaciones comunicativas. Entonces, dice, menciona una norma o convención social en relación con la forma en que debes usar el lenguaje en los siguientes escenarios comunicativos. Entonces, ¿de qué forma debe hablar o comunicarse con su familia? ¿Y de qué forma debe comunicarse con la vecindad? O si se puede también se debe comunicar de la misma forma. Entonces van a escribir ustedes ese punto. Describe y ilustra dos situaciones comunicativas en las que un mismo enunciado podría tener dos interpretaciones completamente distintas. Entonces van a escribir el enunciado y van a hacer el dibujo, un dibujo acá y la otro dibujo acá, interpretando las dos situaciones comunicativas. Yo voy a colocar este ejemplo. Está mal del corazón. ¿Cuál sería la situación 1? O la interpretación 1. Que el señor o la señora, el muchacho o la muchacha sufre del corazón. Que tiene un mal en el corazón. Y la situación 2, está mal del corazón. Una muchacha puede haber sufrido un desengaño por un hombre, o lo contrario, un hombre pudo haber sufrido un desengaño por una mujer. Esas son las dos situaciones. Entonces van a ser aquí las dos situaciones del dibujo. Uno en la situación 1 y situación 2. Ustedes pueden investigar otra situación comunicativa. Menciona y ejemplifica tres de los problemas que podría tener una persona que no ha desarrollado su competencia sociolingüística. Entonces yo les voy a dar un ejemplo y ustedes van a hacer los otros dos ejemplos. Es muy difícil comunicarse con otras personas que tienen una lengua o habla diferente. Ustedes van a copiar los otros dos ejemplos. Vamos con el siguiente punto. Explica la siguiente afirmación de Roland Breton. Del mismo modo que no existe sociedad alguna sin una lengua, sin una sociedad. Es la interdisciplina que interesa tanto a los sociólogos como a los lingüistas y que estudia no ya la lengua como sistema, sino su uso estructurado y sus relaciones con la sociedad, y que al mismo tiempo revela características de la estructura de la sociedad. Entonces van a explicar esta frase que tenemos acá en el cuaderno. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene un sintagma nominal sustantivado como núcleo? Esta es la respuesta. El mañana no es esperanzador. Responda a las siguientes preguntas con base en el fragmento anterior. Entonces, este fragmento nos dice, ¿por qué se refiere a la sociolingüística como una interdisciplina? Entonces ahí nos habla porque en ella no solo se habla de la estructura de la lengua, sino que también la forma de procesarse en los diferentes contextos.
y por ello es necesario varias disciplinas sociolingüísticas. No solo la lingüística, también la sociología, la normatividad, etc. ¿Por qué le interesaría la sociolingüística a un sociólogo? Entonces, la sociolingüística estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua. Por lo tanto, el sociólogo estudia en qué manera la dinámica social es alterada o afectada por el uso individual y colectivo de la lengua. Entonces, por eso es necesario un sociólogo en la sociolingüística. ¿Cuál es la disciplina que estudia lengua como un sistema estructurado regido por leyes? La normatividad. ¿Cómo es que la lengua revela características de la sociedad? Explique con un ejemplo. Entonces, ustedes van a investigar y explicarlo con un ejemplo. Relaciona con una línea el problema con el nivel de estudio interdisciplinario que se ocuparía de él. Entonces, ¿cómo es el español hablado en Tunja? Entonces, esto ya es una microlingüística. Microlingüística. ¿Cómo se aprende una segunda lengua? Entonces, ya estamos hablando a nivel general, sería una macro sociolingüística. ¿Cómo han logrado convivir el español y el Wayuunaiki en La Guajira? Entonces ya estamos hablando como más pequeña, una comunidad más pequeña, es la micro sociolingüística. ¿Qué dicen los memes de la cultura milenial? Ese es macro sociolingüística. Proponga una situación en la que no tiene elementos suficientes para comprender el enunciado o la situación comunicativa. Siga estos pasos. Entonces, escriba una escena donde se escriba la situación del enunciado. O sea que de pronto esté la situación donde usted de pronto no entienda esa comunicación o que haya estado en esa situación comunicativa. Por ejemplo, yo coloqué la imagen que había puesto en el tutorial cuando un niño o una persona habla, voy al ciber a bajar unos ringtones. El viejito dice que va a Siberia a trabajar con los gringos. Entonces ellos no entienden lo que estaba diciendo el niño. Entonces están en una situación del enunciado. Ustedes van a colocar sobre ustedes que han estado algún o de pronto hayan escuchado una situación comunicativa sobre eso, que no entiendan sobre ese tema o sobre ese enunciado. ¿Listo? Luego proponga una conversación en la que un sociolingüista le ayude a comprender las escenas narradas en el punto anterior. Entonces si usted fuera un sociolingüista, le ayudaría a esa persona a comprender lo que, lo que estaba diciendo en el primer punto. Plantea como análisis lingüístico micro y macro le puede ayudar a comprender una obra literaria. Entonces, en pareja responde a las preguntas. ¿Qué relación existe entre literatura y lingüista? Una novela debe ser analizada desde lo macro o microlingüística. ¿Por qué? Entonces ustedes van a responder esa pregunta. Si se debe ser una novela debe ser analizada desde lo macro o lo microlingüístico. Ya sabiendo los temas que es macro y que es micro. ¿Qué métodos, categorías o ideas sobre la lengua que provienen de la lengua sociolingüística ayudarían al análisis del texto? ¿Por qué? ¿Qué métodos podría ser? Entonces ustedes van a realizar ese cuestionario. Escoja un texto literario que ambas personas hayan leído y lleven un análisis lingüístico. Entonces deben analizar ese análisis que ambas y hablen sobre ese tema.
Entonces elaboren un listado de los pasos a seguir. ¿Cómo sería para analizar ese texto? Entonces, los pasos a seguir para analizar ese texto. Y escriban las conclusiones a las que llegaron. ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué faltaría? Bueno, etcétera. ¿Listos, muchachos? Entonces hemos terminado con la sociolingüística. Vamos a realizar los puntos que faltan. Bien, entregar puntualmente con bien decorada esa guía, con colores y puntualmente. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima.